En 1992 hubo un hombre muy conocido que se llamaba Michael Plant. Este hombre fue muy conocido en Estados Unidos, era muy famoso, muy popular, porque era un gran marinero. Le gustaba entrar a las regatas y a los concursos de barcos de vela y todo esto. Y este hombre un día decide que quiere ir de Estados Unidos a Francia, él solo en un velero, en una práctica que se acostumbraba en aquel tiempo, para enfrentar el reto de cruzar el Atlántico a solas. De manera que este gran marino experimentado se prepara para hacer este viaje y para ello tenía un velero chiquitiguao, iba a bordo de el Coyote, así se llamaba su nave, Coyote. Era una nave lo último en tecnología. O sea, la nave esta costaba millones de dólares y no nada más tenía lo último en tecnología, sino que imagínate, en aquel tiempo, te estoy hablando de 1992, hace casi 30 años, tenía un sistema que se conectaba con un satélite en caso de que tuviera una emergencia. ¿Sabes lo que eso significa hace 30 años? Ahorita decimos satélites, GPS, pero hace 30 años eso era loquísimo. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía experiencia, tenía capacidad, tenía el mejor equipo para navegar que había en el mundo. Y a los 11 días de haber zarpado, se pierde toda la comunicación con el Coyote. La gente dice, bueno, pues ¿qué está pasando con este hombre? Bueno, pues no hay que preocuparnos, sabemos que este Michael es muy independiente y que a lo mejor está ahí luchando con alguna tormenta, que jalando las velas, que haciendo esto, que haciendo el otro. Cuando se calme el mar, seguramente se va a poner en contacto por medio del radio y vamos a ver que todo está bien. Pero pasaron unos días más, ¿y qué crees? Nada. No se oye nada de este señor. Entonces empiezan las obras de rescate, empiezan las obras de búsqueda y efectivamente Michael había estado en medio de una tormenta tremenda en alta mar. Cuando se construyó el Coyote, este velero, habían atornillado a la quilla del Coyote un peso de 8,000 libras. Este contrapeso abajo evitaba que el barco se diera la vuelta. Con ese peso era imposible que ninguna ola lo pudiera poner de cabeza. Sin embargo, cuando encontraron el bote, ¿cómo crees que estaba? Boca abajo, de cabeza, completamente, y no había rastros del capitán. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, pero el peso que se suponía que iba a evitar eso, de alguna manera se soltó. Y lo único que se necesitó fue una pequeña ola para destruirlo, para voltear su nave. ¿Sabes qué es lo trágico de esta historia? Y la ironía es que una nave de millones de dólares, con lo último en equipo, el mejor marinero, el más experimentado, no sirvió para nada. Y todo por un problema que ocurrió debajo de la superficie. Un problema que ningún satélite del mundo podía resolver. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Por fuera puede verse como una fe legítima, por fuera podemos vernos en la superficie como cristianos comprometidos, pero ¿qué pasa si esa fe no está anclada en la persona de Jesucristo? Simplemente no tendríamos ninguna oportunidad de terminar la carrera. ¿Por qué? Porque Jesús es el único capaz de tomar la pena por nuestro pecado. Porque Jesús es el único y solamente Cristo puede anclar nuestra vida al Padre. De manera que sin Él no tenemos oportunidad. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y de alguna manera, los cristianos que estaban en Colosas, los colosenses, habían empezado a extraviarse de la fe, habían empezado a ser arrastrados a la deriva en cuanto a su entendimiento de quién es Jesús. Por ello es que Dios viene y Dios usa a Pablo para comunicarles su palabra a estos creyentes en esta carta que vamos a estar estudiando. ¿Para qué? Para que puedan tener la dimensión correcta de quién es Jesús, para que puedan comprender realmente su carácter, su naturaleza, pero también la obra de Cristo.
¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Por supuesto, incluye la redención, incluye la salvación, pero hay mucho más de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí que tenemos que entender, que tenemos que afianzar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque nos ha dado una libertad increíble, porque nos ha dado tantas cosas que pagó con su propia vida en la cruz por nosotros. Últimamente mucha gente dice que cree en Jesús como su Salvador. Mucha gente dice que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que Él murió en la cruz, que creen que Él resucitó, pero ¿sabes? Niega que Jesús sea Dios. Ahí tienes, por ejemplo, los testigos de Jehová, te dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero niegan que Jesús es Dios. Y tú puedes decir, bueno, pero pues ¿qué tiene? A lo mejor es una pequeña diferencia de conceptos. ¿Qué diferencia hace si crees que Jesús es Dios o que no es Dios? ¿Será importante o nada más es diferencia de conceptos? Si Jesús no fuera Dios, si no hubiera venido en carne y hueso, nunca habría sido suficiente su sacrificio por nuestros pecados. Solamente Dios tiene el poder para liberar a la gente de la esclavitud al pecado. Y cuando lees la carta a los Colosenses, vas a ver qué importante es verdaderamente entender estas cosas para nuestra salvación. Vas a encontrar en esta epístola cosas tan poderosas y tan hermosas como esta acerca de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Oíste eso? ¿Alguna vez has visto a Dios? Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Hay tanto en lo que acabamos de leer, hay tantas cosas en ese versículo nada más. Dice que Él es la imagen de Dios. Pero más adelante va todavía más adentro. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios para que lo contemplemos. La plenitud de Dios está en Cristo. Y esto no nada más es una cuestión teológica. Déjame decirte que esto tiene implicaciones prácticas para tu vida y tiene implicaciones eternas. ¿Cuántos cristianos conoces que van a la iglesia los domingos, que oran por los alimentos casi todos los días, incluso hasta dan su diezmo, pero en realidad viven ajenos a la vida de Dios? Es decir, creen las cosas que escuchan en la iglesia. De veras las creen, las confiesan. Si tienen que platicar con alguien acerca de estas cosas, pueden entrar en una discusión interesante, defender la fe, incluso hablar de todo esto el domingo, irse de aquí pensando, wow, el Señor me habló tremendamente y qué grueso estuvo esto. Pero en realidad no están anclados en Cristo. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque sus vidas no son vidas comprometidas con Dios en santidad. Un poquito de tolerancia con lo que veo en la tele, un poquito de tolerancia con lo que veo en la calle. Yo no creo que Dios se enoje si pido un crédito y digo que gano el doble de lo que en realidad gano para que me lo den. ¿Se irá a enojar Dios por una mentirita tan sencilla? Cristianos que no se inmutan por decir una mentira, por anidar un mal pensamiento, por visitar lugares inadecuados, ya sea físicamente o a lo mejor en internet. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Eso te va a dar como resultado una fe débil,
una fe endeble, de manera que no estás anclado en Dios. Y si no estás anclado en Cristo, es muy fácil terminar a la deriva con cualquier tipo de cosas, con cualquier tipo de filosofía, y empiezas a congeniar con ideas de la gente y con doctrinas de, tú sé una persona de bien, tú sé feliz, haz el bien, haz buenas obras, Diosito te lo va a tomar en cuenta. Y te la crees. No importa lo que hagas, lo que importa es que lo hagas con todo tu corazón. ¿Será cierto? ¿No importa lo que hagas? Mentiras de un mundo que no quiere al Dios de la Biblia y que los cristianos débiles se comen a puños, con postre y todo. Colosenses nos va a quitar el velo de los ojos. Colosenses nos va a ayudar a ver la dimensión de quiénes somos en Cristo y de quién es Cristo, y poder contemplar a Cristo por quien Él verdaderamente es. Escucha esto, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es que podemos pensar que estamos bien. Podemos pensar que no estamos tan mal. Podemos incluso ver nuestra vida antes de Cristo y decir, es que mira cómo era yo, pero mira lo que Cristo ha hecho por mí, ahí la llevo. Voy bastante bien, ¿no es cierto? ¿Qué me dices? Ya no soy el mismo Jorge de hace 25 años. Ahí la llevo. Y podemos creer que vamos bien por el simple hecho de que el Señor llegó un día a nuestra vida, resolvió nuestro problema. Cuando venimos a Él clamando por ayuda, nos ayudó, y entonces nos quedamos ahí estancados con el problema que Dios, o que nos trajo a Dios en primer lugar. Y corremos el riesgo de quedarnos ahí para siempre. Estoy hablando de quienes son cristianos. Estoy hablando de quienes le han entregado su vida al Señor. Porque la mayoría de los cristianos llegan a la iglesia con algún problema. Hemos llegado porque necesitábamos ayuda urgentemente de parte de Dios. Y llegamos clamando a Él. Y en ocasiones, una vez que recibimos la ayuda, nos quedamos ahí flotando a la deriva. Pero es algo tremendo, hermanos. Mira, estos 2 meses han pasado tremendos escándalos. Recientemente, el líder de alabanza de Hillsong, no sé si tú los conoces, pero es un grupo de alabanza conocidísimo en todo el mundo, por la mayoría de los cristianos. El líder de la alabanza simplemente dijo, ¿qué creen? Yo ya no soy cristiano. Yo ya no creo, yo ya no soy parte de esto. Lo siento. De un día para otro, el que llevaba a la presencia de Dios a millones de personas en adoración por todo el mundo, ahora sale con que no cree, con que no es cristiano. Y su barco boca abajo. Pero ahí no acaba la cosa. El mes anterior, otro señor muy conocido en Estados Unidos que se llama Joshua Harris, escribió muchísimos libros buenísimos. Mi hijo incluso tiene uno de sus libros que le encantó cuando lo leyó durante la adolescencia. Libros acerca de pureza, libros acerca de las verdades de la palabra de Dios. El mes pasado de repente el Señor salió con que me divorcio de mi esposa, ya no quiero nada con la iglesia, yo ya no soy cristiano, no creo nada de lo que escribí y toda esa teología no sirve de nada. ¿Cómo es posible que estos hombres con ministerios tan grandes, tan influyentes, salgan con estas cosas? Te voy a decir por qué. Porque no estaban anclados en Jesucristo. Solo por eso. Solo por eso. Tú y yo corremos los mismos riesgos. Exactamente los mismos. Podemos tener todo el conocimiento en nuestra cabeza. Podemos sabernos los versículos bíblicos. Podemos ganar las discusiones que quieras.
Pero si no estamos bien anclados en Cristo, viene la primera olita y quedas boca abajo. Nos voltea el barco. ¿Estás ahí? Quiero que veas cómo empieza la carta a los Colosenses, en los 2 versículos que vamos a estudiar hoy, y son una gran revelación para empezar. Colosenses capítulo 1, verso 1, mira lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, lo primero que leemos es que Pablo está escribiendo la carta, pero más importante es el hecho de que Pablo sea un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Leemos la Biblia a veces y la leemos tan rápido que no nos detenemos a pensar en estas cosas, la importancia de estas palabras. ¿Qué quiere decir que es un apóstol? En primer lugar, es alguien enviado por Dios para comunicarnos su palabra, para revelarnos los misterios de Dios que Él ha querido dar a conocer. Por eso dice que es un apóstol por la voluntad de Dios. Ya de entrada eso debería dejarnos, wow, Dios quiere hablar conmigo. Y mira, escogió a este hombre para comunicarse conmigo. Así como Dios escogió a Moisés, así como Dios escogió a Elías, a Eliseo, a todos los profetas para hablar con la nación de Israel. De la misma manera, por medio de Jesús, Dios escogió a estos hombres para darnos su palabra, para explicarnos la revelación de Dios. En el Nuevo Testamento esos hombres se llaman apóstoles. Y déjame decirte algo para que quede muy claro. Estos hombres a los que Dios escogió por medio de su voluntad fueron un número reducido de personas que vieron a Jesús resucitado. Vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos, recibieron la comisión de parte de Jesús para comunicar su palabra y la autoridad de Dios para escribir la Biblia. Pablo fue el último de ellos. Eso quiere decir que en la actualidad no hay apóstoles. ¿Oíste eso? Acuérdate de esto, por favor. Los apóstoles, en este sentido, se terminaron en el primer siglo, porque fueron los hombres con la autoridad de escribir la palabra de Dios. La Biblia ya está completa, no le podemos agregar nada, no le podemos quitar nada. Es importante que lo entendamos, porque hay algunas iglesias, hay algunas denominaciones que en su liderazgo, algunos de sus líderes les llaman apóstoles, y son hombres que tienen autoridad sobre concilios, sobre pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son los apóstoles del Nuevo Testamento. Por eso es importante que lo entiendas, porque todo eso es completamente en contra de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Los apóstoles se terminaron con Pablo y bueno, en la muerte de Juan el apóstol. Pero ¿por qué es importante esto que te digo? Lo importante de todo esto es que Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiso comunicarse con nosotros, por eso manda a Pablo, por eso manda a los profetas, a los apóstoles, para enseñarte, para hablarte, para que escuches la voz de Dios en sus escritos. ¿Cómo te vas a anclar a Cristo si no lo conoces? No se puede, no puedes hacerlo. ¿Cómo lo vas a conocer si no quieres escucharlo por medio de su palabra? No se puede. Mira, la semana pasada estaba preparando el sermón acerca del último de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas? Te conté la historia de Acab, que quería la viña de Nabot. Cuando viene el profeta Elías y le dice a Acab todas las consecuencias de su pecado, estaba yo leyendo la historia en mi Biblia, y se va Elías, y Acab se va y se humilla delante de Dios. Empieza a humillarse, se pone en ayuno, ceniza, cilicio, y está humillado delante de Dios por las consecuencias que el profeta le había dado. ¿Y sabes qué hace Dios? Le habla a Elías. Le dice, mira Elías, todo lo que dije que voy a hacer con Acab y su descendencia lo voy a hacer. Pero porque él se humilló delante de mí, no lo voy a hacer mientras esté vivo, lo voy a hacer después de que él muera. Esto, wow.
¿Qué te dice eso de Dios? Dios está diciendo en otras palabras, sí voy a hacer el mal que le declaré sobre su casa, pero lo haré después porque se humilló a mí. Es un Dios que es justo, pero te habla de un Dios que tiene una misericordia increíble. Un Dios que dice, mira, vio cómo se humilló, se lo toma en cuenta. Y no puedes decir, wow, qué lindo es Dios, qué increíble es el Señor. Y a veces se nos olvida que la única razón por la que conocemos a Dios es porque en su voluntad Él se ha querido dar a conocer. Y cositas así que leemos en la palabra de Dios nos hablan de Él. Pero ahí no acaba la cosa. Mira conmigo, dice que Pablo está con Timoteo, dice que está escribiéndoles a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Santo quiere decir alguien apartado, alguien especial. ¿Oíste eso? Los cristianos, aquellos que son santos y fieles, son aquellos que han sido apartados para Dios. Wow. Yo me acuerdo cuando apartábamos el pan dulce más sabroso y este es mío, véngase para acá. Y este no lo toquen, ¿verdad? Y Dios nos ha apartado para Él, a los creyentes, pero va más allá. Dice que nos ha apartado porque somos aquellos que compartimos una misma paternidad, que podemos llamarle Padre, que nos ha hecho parte de su familia. Más adelante en Gálatas dice Pablo que le podemos decir Abba, es decir, papito, papacito, que nos ha dado un privilegio tremendo porque no nada más nos hace parte de la familia de Dios, sino que nos hace parte de una sola familia donde tú y yo somos familia. Y somos familia con Cristo. Por eso nos llamamos hermanos. ¡Wow! Pero déjame decirte algo que te va a llevar el resto de tu vida, o nos va a llevar el resto de nuestras vidas, comenzar a comprender en esta frase. Porque dice que estamos en Cristo. ¿Sabes? Esta es una de las verdades más increíbles de la palabra de Dios y es uno de los más grandes misterios. Así como los colosenses habían permanecido fieles en el Señor, los cristianos que somos fieles, que somos santos, los auténticos creyentes, escúchame, los cristianos de a de veras son partícipes de Cristo. Todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo está haciendo, todo lo que Cristo hará, es tuyo. Todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo será, es tuyo, de manera que podamos poseer a Cristo, de manera que estemos en Cristo. La Biblia dice en Romanos 6 que cuando somos bautizados, somos unidos en la sepultura del Señor. Y dice que estuvimos unidos a Él en su crucifixión, que estuvimos unidos a Él en su resurrección, que fuimos resucitados juntamente con Cristo para que vivamos en Él por el resto de la eternidad. Al principio de Efesios, por ejemplo, dice la palabra de Dios que los creyentes están en Cristo, que hemos sido bendecidos en el versículo 3 con toda bendición en Cristo. Y más adelante sigues leyendo y dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en el amado. Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, los Evangelios, Colosenses, una y otra vez escuchamos la frase en Cristo. Seguro te acuerdas las palabras de Jesús. Si permaneciereis en mí, si permaneciereis en mi palabra, si están en mí, si estás en Cristo. ¿Sabes cuál es el problema? Que en lugar de estar en Cristo, andamos en nuestro rollo. Y de paso agarramos a Jesús como aspirina para no sentirnos tan mal con nosotros mismos. Como el tipo aquel que se pasó todo el fin de semana de coscolino, borracho, con drogas y todo, y el domingo en la mañana va a misa para sentirse bien con Dios. Y pensamos en Jesús como un Dios a nuestro alcance.
Pensamos en Jesús como un Dios al que podemos acercarnos, un Dios accesible. Y claro que lo es, pero invariablemente lo vemos como separado de nosotros. Se nos olvidan las palabras de Jesús que dijo: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque en realidad debemos estar en Cristo. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero no pensamos en el hecho de estar en Cristo y lo que eso significa. Hace unos años mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar la ciudad de Roma y andábamos buscando las catacumbas de los cristianos y yendo por ahí a ver esos lugares históricos. Y en algunas de las catacumbas, algunos arqueólogos que han escarbado y sacado todo este tipo de cosas, ves las lápidas de algunos creyentes que no tienen nombre, pero dice in Christos, en Cristo. Otros dicen in pace, en paz, en Cristo, en paz. ¿Por qué? Porque testificaba de la realidad de esos hombres y mujeres que habían vivido y que están en Cristo y lo que eso significa. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, vivir en Cristo quiere decir que Cristo está en todas las áreas de tu vida. Quiere decir que en realidad tu identidad está basada en Cristo. Quiere decir que Jesús determina todo lo que eres, que Jesús determina todo lo que haces, que Jesús determina todo lo que sueñas, que Él permea cada área de tu vida, que verdaderamente vives para Él, que ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere. Esto permea toda tu vida porque estás en Cristo. Conocí a un soldado la semana que me dice que estaba en la Marina. Me dice, me mandan para este lugar y tengo que ir para este lugar. Me mandan a otra ciudad y tengo que irme a aquella ciudad. Me encuartelan 3 meses y estoy en el cuartel 3 meses sin salir ni a la esquina, sin ver a nadie, porque tengo que estar ahí. Me mandan a un barco y me tengo que trepar al barco y tengo que estar en el barco el tiempo que me digan porque estoy en la Marina. Y nosotros decimos que estamos en Cristo, pero queremos hacer lo que nos da la regalada gana. Eso sí, venimos a Cristo cuando necesitamos algo. Estar en Cristo, hermanos, quiere decir que estás unido a Él y a nadie más. Ni tu trabajo, ni tus amigos, ni tus familiares, ni tu feminismo, ni tu filosofía, nada es más importante que Cristo. Estar en Cristo quiere decir que Él determina nuestro comportamiento. No puedes estar en el mundo y en Cristo. No se puede. Pablo explica esto en 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Si estás en Cristo, tu comportamiento tiene que ser cristiano. Porque estás en Cristo. Déjame decirte algo que te va a dejar con la boca abierta. Estar en Cristo también quiere decir que estás unido inseparablemente a Él, inseparablemente a nuestro Salvador. Quiere decir que nada te puede apartar de Él, porque estás en Cristo. La Biblia lo explica con estas palabras, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Porque cuando estamos en Cristo,
también estamos unidos los unos a los otros en la inseparable familia del cuerpo de Cristo. Por eso el siguiente versículo, Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué es tan importante? Y es importante porque lo pone en el orden correcto. ¿Y cómo no, si es la palabra de Dios? Primero viene la gracia de Dios, por medio de la cual podemos estar en Cristo. Y una vez que experimentamos la gracia de Dios, entonces tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Paz los unos con los otros. Mira, yo sé que suena muy filosófico y suena muy elevado, pero en realidad es la cosa más hermosa del mundo, apropiarte de tu Salvador, apropiarte de tu Señor, entregándote completamente a Él. Apropiarte de Cristo, entregándote por completo. Ya no más medias tintas, ya no más medio le hago, medio no le hago. Es decir, Señor, te di mi vida. Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero conocerte, quiero entregarme completamente. El mundo quiere felicidad y quiere paz. Y quieren paz de mil maneras. No puedes tener paz sin la gracia de Dios. Por eso dice gracia y paz. Necesitas a Dios. Por eso dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Solo podemos experimentar la paz de Dios cuando hemos gozado su gracia. Y solo podemos estar anclados en la gracia de Dios si verdaderamente estamos en Cristo. Yo espero que este otoño, conforme estudiemos esta maravillosa carta de Colosenses, te enamores más y más y más de Jesús y vayas viendo todas esas cosas prácticas que el Señor nos dice para hacer realidad que estés en Cristo todos los días de tu vida. Vive una vida en Cristo, vive una vida radical en Él. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que anidas, que sea un pensamiento en adoración a Dios. Conócelo, disfrútalo, asómbrate por su amor, por su carácter, por su amistad. Hay tantos cristianos que tienen años yendo a una iglesia y leen su Biblia y oran cada día y no conocen a Jesús. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No ves la pasión por Jesús? ¿No ves el enamoramiento por Cristo en sus ojos? Aférrate a tu Salvador. Que nada pueda voltear tu barco, que nada te deje boca abajo. Al contrario, que sepas en quién has confiado. Que sepas firmemente que estás parado sobre la roca, que es Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque nos das la oportunidad de conocerte, de estar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día entregarnos completamente a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo. Que tú, Señor Jesús, eres nuestro todo en todo. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendecimos tu nombre con todo nuestro ser, Señor. Amén.